La Congregación Evangélica Pentecostal El Señor Viene y su hermano en Cristo, Richard Riquelme González, para la gloria de Dios y del Señor Jesucristo, presentan su programa Doctrina Apostólica, un programa dirigido al cuerpo de Cristo que profundiza sobre las doctrinas fundamentales de las Sagradas Escrituras y la historia del pensamiento cristiano. Durante los próximos 60 minutos, disponga su corazón y su mente para conocer más de Doctrina Apostólica. Bienvenidos. Usted escucha a esta hora su programa radial, Doctrina Apostólica, junto a nuestro hermano Richard Riquelme González. Usted escucha a esta hora su programa radial, Doctrina Apostólica, junto a nuestro hermano Richard Riquelme González. Amén, 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 amén. Que el Señor les bendiga grandemente, mis queridos hermanos. Los quiero saludar en el amor del Señor. Amén. En nuestro programa radial Doctrina Apostólica. Y bueno, que les saluda su hermano en Cristo, el hermano Richard Riquelme González. Esperamos tener un tiempo de gran bendición espiritual para la gloria del Señor. Les saludamos desde acá, desde los estudios de radio Fe 1460M, en este día miércoles, estamos a día miércoles 27 de agosto, ya contento, hermano, de poder trabajar en la obra del Señor, en las cosas de Dios, porque si hay algo, hermano, que nos debe generar un gran gozo, una gran alegría, es ser parte, hermano, de la obra de Dios. Imagínense, habiendo tantas personas en el mundo, en el planeta, hermano, el Señor nos considera a nosotros para ser sus servidores. Muchas veces no consideramos, hermano, cuán valioso es ser un hijo de Dios. Y segundo, ya primero y sobre todo ser hijo de Dios, y segundo, servir a Dios. Es un gran honor el que Dios nos da, así que aquí estamos, hermano, trabajando en la obra del Señor con gozo, con alegría. Y le enviamos un saludo fraternal a cada uno de ustedes para la gloria del Señor. Así que dispongámonos, hermanos. Hoy día vamos a estar compartiendo una reflexión de la palabra que hoy día el Señor nos daba ahí en la mañana, cerca de la mañana al mediodía, ahí en el libro de Job. Vamos a estar hablando un poquito acerca, hermanos, de Job, de la integridad de Job, y también, hermanos, de cómo él también tuvo que haber sufrido bastante como papá. Ya no solamente en el contexto de la pérdida de sus hijos, 7 hijos hombres y 3 hijas mujeres, sino que también en el comportamiento un poco que tenían sus hijos en cuanto a su relación con Dios. Al parecer no eran muy consagrados, ya, así que vamos a estar hablando un poquito acerca de aquello. Saludamos a nuestro hermano Steven, le pido que me baje un poquito la cortina. Saludamos a nuestro hermano Steven ahí en los mandos técnicos, y saludamos también con amor a todos los hermanos que nos escuchan por la radio, ya por la 1460M, sobre todo la gente adulta mayor que no se maneja tanto con las redes sociales. Ellos escuchan la radio, así que vaya un saludo fraternal. Saludo también a todos los que escuchan en esos lugares, hermanos, como la cárcel, ya como el hospital, diferentes lugares, hermano, donde hay gente que está pasando un momento difícil, complicado, mas sin embargo se están aferrando a Dios, ¿ya? Así que le enviamos un saludo con mucho amor, hermano, y esperamos que este programa radial sea de gran bendición espiritual, ya, de gran bendición espiritual para la gloria de Dios, solamente para la gloria de Dios, amén. Vamos a estar, hermano, orando. Mi hermano Steven, vamos a ir a la cortina de la oración. Es su programa Doctrina Apostólica.
Amantísimo Dios, en esta hora, Padre, venimos una vez más delante de su presencia, sabiendo, Padre mío, mi Dios, que no hay Dios como usted. Ayer predicábamos acerca de que tenemos que sentirnos honrados de poder servir al único Dios verdadero, y nosotros nos sentimos honrados. Gracias por apartarnos para ser sus hijos. Gracias por salvarnos por medio de la obra inigualable del Mesías. Padre, y en el nombre de Jesús, en esta hora, Padre mío, yo quiero pedirle su asistencia. Padre mío, quiero pedirle, mi Dios, que usted me dé las palabras adecuadas, la iluminación, el rema del Espíritu, la unción, para poder ministrar la palabra de Dios. Úseme por misericordia, a pesar de mis debilidades, de mis limitaciones, de mi falta. Úseme para la gloria de Dios. Bendiga a mis hermanos que están ahí en sintonía. Ayúdelos, bendígalos, fortalézcalos, sáquelos del error. Respóndales aquellas peticiones que ellos tienen, especialmente por la exhortación de su palabra. Deles respuesta de Dios. Padre, úseme para la gloria de Cristo. Humanamente no puedo entregar nada, pero si usted quiere, yo recibiré esa iluminación de lo alto. Padre, gracias por oír mi oración. Gracias por oír a sus hijos. Solamente usted se merece la gloria, la honra, la alabanza, el imperio, el loor. Solo usted es digno de suprema alabanza. Padre mío, encomiendo este programa radial a su perfecta voluntad. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Be unconfined. Let us sing with freedom, unrestrained. Let us take this feeling that we're feeling. Usted escucha a esta hora su programa radial, Doctrina Apostólica, junto a nuestro hermano Richard Riquelme González. Son las 2 de la tarde, 12 minutos. Amén, 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 amén. Qué bendición, mis amados. Déjenos sus saludos, sus comentarios. Denle like a este video, a este en vivo, y compartan en sus redes sociales para la gloria del Señor. Ya estamos, hermano, entonces a 27 de agosto. Ya se nos está yendo este mes, hermano, y aquí viene todo un sentimiento de festividad, hermanos. Se acercan las fiestas patrias acá en Chile. Y lamentablemente, hermano, hay un número considerable de gente que en esta fecha recae, se meten, hermano, en el trago, se van a meter a la fonda. Nos falta el que se pega su bailada de cueca, hermano. Ya hay gente evangélica, gente que va a la iglesia, gente, hermano, que después sin ningún tapujo puede estar en un coro cantando. Ya pudo haber, hermano, andado metido en las ramadas, en la fiesta, hermanos, 18era, pudo haber bailado, y dicen, ¿y qué tienen? O sea, tienen una mente tan, hermano, apartada de Dios, que dicen que tienen, están en todo un ambiente, hermano, mundano, pero dicen que tiene. Impresionante, hermano, y nos falta el que se termina descarriando, ¿ya? Así que si usted tiene esa debilidad, si usted tiene, hermano, esa flaqueza, si todavía le atrae el trago, el mundo, las cuecas, hermano, no sé, cualquier tendencia mundana, esta es la fecha, hermano, de prepararse para que Dios lo fortalezca. Ya de entrar en ayuno, de orar, de buscar de Dios. Y los que son tibios, ya es tiempo de que tomen una decisión y digan, no, yo voy a buscar a Dios. Ahora sí que este año, a partir de ahora, yo tomo en serio el evangelio, nada más de cueca, nada más de tomarme una chicha, de tomarme un vino, un trago, no, eso ya es del mundo, y yo me convierto de verdad a Cristo, ¿ya? Y hay gente, hermano, que tal vez diga, no, yo no quiero salir del mundo, yo no quiero apartarme del mundo. Entonces, que la persona sea honesta y no tome honras,
Ya no tome honra. Si usted ya está preparándose, soándose las manos, no se suba a un coro, no se suba a predicar un púlpito, no coordine, sea honesto y diga, no, yo tengo una pie, yo tengo un pie en el mundo y un pie en la iglesia, entonces yo no puedo tomar una honra, ¿ya? No nos olvidemos que el Dios nuestro es el Dios santo, Kadosh, el Dios santo. Entonces debemos servir a Dios en santidad para la gloria del Señor. Vamos a estar leyendo algunos comentarios rápidamente y vamos a entrar a la reflexión del día de hoy, hermano, ahí en el libro de Job. Déjenos sus saludos y sus comentarios. La hermanita Francesca nos dice: Dios te bendiga, mi amado esposo, y te use para su gloria, escuchando desde Puente Alto. Amén, amén. Muchas gracias. Le damos a la hermanita Francesca por saludarnos, ya, para la gloria del Señor. Saludos a mi esposa allá, que está allá. O sea, saludos a mi amada esposa allá en la casa, o que está allá en la casa, más bien dicho, ¿ya? Así que le enviamos un saludo. Oiga, aquí el Facebook de repente cambia, hermano, y no sé cómo se usa. A ver, ahí está. Ya, la hermanita Joana, Dios le bendiga a la hermana Joana, nos dice: Dios le bendiga y use grandemente. Bendiciones, hermano Richard y familia. Gracias, mi hermana Joana. Saludos para usted, para su familia, para nuestro estimado pastor Waldo. Le enviamos un abrazo fraternal a nuestro pastor Waldo. Entonces, la hermanita Francesca nos decía: Dios te bendiga, mi amado esposo, y te use para su gloria, escuchando desde Puente Alto. Amén. Le enviamos un saludo a mi amada esposa, que está allá en Puente Alto, en nuestra casa, para la gloria del Señor. Ahora sí pude ver bien este tema del Facebook, porque de repente, no sé, se va actualizando y va cambiando un poco. Así que un beso para la hermanita Francesca, mi esposa. El hermano Iván nos dice: saludos cordiales para usted, mi amado hermano Richard, que el Dios eterno le use la enseñanza de su maravillosa palabra para la gloria de su nombre, como una de los espejos compartido el programa. Amén. Gracias, hermano Iván. Nuestra hermana Karen nos dice: saludos a la distancia, hermano Richard, que el Dios Todopoderoso le dé gracia. Amén. La necesitamos siempre. El día de hoy para enseñarnos la palabra. Saludos desde Houston. Allá son las 1:12. Amén. Tenemos una hora, claro, de diferencia. Amén. Hoy día voy a estar predicando ahí en la plaza de Puente Alto, así que animamos a todos los que sean de Puente Alto, que estén sin iglesia, y que quieran compartir con nosotros un ratito allí, que vayan. Voy a estar ahí como a las 7:15 de la tarde. Vamos a estar con la hermanita Francesca, los dos hermanos, vamos a estar ahí predicando hoy día la palabra del Señor. Así que si alguien es de por ahí, acérquese y comparta con nosotros un tiempo de bendición para la gloria del Señor. Vamos a estar predicando el Evangelio, si Dios así lo permite. Nuestro hermano Isaías nos dice: que Dios le bendiga, mi amado hermano Richard, a usted y familia, y a mis hermanos que están en sintonía. Atentos desde acá, atentos desde acá de Panguipulli, ahí sí. Y que Dios le use con autoridad del cielo y con denuedo en la palabra de hoy y compartida la bendición. Gracias, gracias. Saludos al hermano Isaías. Nuestro hermano Alberto nos dice: amén, amén, aleluya, gloria a Dios. Bendiciones, hermano. Dios te bendiga, amén, aleluya. Gracias, hermano Alberto. Ya. ¡Qué bendición! Vamos a ir a la cortina de la predicación. Usted escucha a esta hora su programa radial, Doctrina Apostólica, junto a nuestro hermano Richard Riquelme González. Mi Dios es omnipotente. Tiene el poder sin límites e inagotable. En otras palabras, poder infinito. Es omnisciente. El estado de tener un conocimiento total. La cualidad de saberlo todo. Es omnipresente. Capacidad de estar presente en todas partes simultáneamente. Significa que Dios está siempre presente en todas partes. Ese es mi Dios. Un mensaje de Radio Fe, la de la sana doctrina. Así que la fe es por el oír, y el oír
por la palabra de Dios. Dispongamos nuestro corazón para escuchar la exhortación de la gloriosa, sublime y excelsa palabra de Dios. Medite, opine, practique y comparta lo que Dios le entregó por medio de esta enseñanza. Es su programa Doctrina Apostólica. Son las 2 de la tarde, 20 minutos. Amén, 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 amén. Vamos a meditar en esta palabra, mis amados. Aquí en Job capítulo 1, vamos a leer Job capítulo 1, del versículo 1 al 5. Y luego vamos a leer versículo 13, 18 y 19. Ya vamos a leer la gloriosa palabra de Dios. Dice así en el nombre de Jesús. Para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Imagínate. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Para que comiesen y bebiesen con ellos. Y aconteció que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Qué tremendo, hermano. Impresionante. Verso 13. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano, el primogénito. Verso 18. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo. Tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano, el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes. ¿Viste? Eran jóvenes. Y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Quiero que podamos ver, hermano, otra versión, que es una versión popular. Ya vamos a hablar de Job, hermano, de este hombre que sufrió tanto, hermano, y no solamente sufrió por los demás, sino que también lo hicieron sufrir también. O sea, no solamente lo hicieron sufrir los ataques del maligno, no solamente lo hicieron sufrir los ataques, hermano, de las tinieblas, cómo se levantaron en contra de él, sino que lamentablemente sus hijos también lo hicieron sufrir. Vamos a leer la versión al día, es una paráfrasis, se llama Biblia al día,
tiene las siglas V larga, AD, Biblia al Día, y esta es una paráfrasis que corresponde al año 1989. O sea, esta paráfrasis o esta Biblia con un lenguaje popular fue realizada, hermano, hace unos 26 años atrás. Perdón, 36 años atrás. Dice así: en la región de Uz, en el nombre del Señor Jesucristo, en la región de Uz había un hombre recto e intachable, que temía a Dios y vivía apartado del mal. Mira qué lindo. Que temía a Dios y vivía apartado del mal. Este hombre se llamaba Job. Qué lindo, hermano. Este hombre se llamaba Job. Es que Dios conoce. Dios conoce al que es diferente. Dios conoce al que es consagrado. Dios conoce al que se aparta. Dios sabe que no todas las personas son iguales, que no todos los miembros de una iglesia son iguales. Dios sabe el que se aparta para Él. Dios sabe el que dedicó horas al ayuno, horas a la oración, horas a la lectura de la Biblia. Dios sabe el que está queriendo vivir intachablemente. Dios sabe el que dice: no voy a ver esta película del mundo, esta programación mundana, no voy a ceder a estas costumbres paganas. Dios sabe el que se está apartando para Él. Dios no dice cuál de estos será consagrado. No. Dios lo conoce, y Dios lo conoce por el nombre. Dios sabe cuál es tu nombre, y en especial Dios sabe si eres consagrado o no. Qué tremendo, hermano. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Era dueño de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas, y su servidumbre era muy numerosa. O sea, tenía una bendición económica tremenda. Aparte, tenía muchos sirvientes. Entre todos los habitantes del oriente, era el personaje de mayor renombre. Mira cómo dice acá. Aquí dice la 60, era aquel varón más grande que todos los orientales. Y esta versión popular dice: entre todos los habitantes del oriente, era el personaje de mayor renombre. Todos lo conocían. La gente lo conocía por la bendición económica, por la bendición familiar. Tenía muchos hijos, tenía muchas bendiciones materiales, tenía ganado, tenía muchos trabajadores, muchos servidores. Pero no solamente era conocido por eso, es porque era un hombre diferente. Gracias, mi hermano Steven. Era un hombre diferente. Si usted estudia el contexto histórico, cuando Job vivió, es muy probable que él haya vivido, Job, unos años después de Abraham. Ya algunos eruditos sostienen que probablemente nació por allí unos 30, 40 años después de Abraham. Porque de hecho, uno de sus amigos era descendiente de uno de los descendientes de Abraham. Entonces eso ya nos sitúa históricamente en ese periodo. Pero en el sector donde él vivía, que era cerca de los edomitas, la gente era politeísta. La gente adoraba falsos dioses. La gente tenía falsos cultos, falsas creencias. Por lo tanto, hermano, Abraham era una persona rara para ellos. No solamente era de renombre en el sentido connotado, o sea, no solamente era de renombre, no solamente era connotado por los bienes materiales, sino que porque él amaba a Dios, y él amaba a un Dios, que nosotros sabemos que ese Dios existe en 3 personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Te das cuenta, no? Entonces, en ese contexto, claro,
Job fue sumamente conocido, connotado, no solamente por la parte económica, por la prosperidad familiar, sino que porque él no adoraba a otros dioses. O sea, él aprendió a marcar la diferencia. Él aprendió a guardarse para Dios. Qué lindo, hermano. Imagínate ser de renombre, hermano, pero ser de renombre contra la corriente. Abraham es el hombre que va contra la corriente. La corriente se dirige para allá a adorar a los ídolos, a adorar a los demonios, a adorar a las falsas deidades. La corriente va hacia allá y Job va en dirección opuesta. Él va hacia la adoración al único Dios verdadero. Entonces, posiblemente fue mirado con mucho, por un lado con mucha admiración, pero por otro lado como que lo miraban así como una persona extraña. Todos se daban licencias sexuales, liviandad. Para ese tiempo ya los hombres tenían varias esposas y Job tiene una. Job adora a un único Dios verdadero y Job tiene una única esposa y Job teme a Dios. Job trata de guardar su vida íntegra. ¿Para quién? Para Dios. Tenemos esa fortaleza de ir en dirección opuesta al mundo. ¿Cuánta gente, hermano, que evangélica y que viste como 100% como una mujer mundana, como un hombre mundano? Se visten, hermano, 100% como el mundo. Ellos no van contra la corriente. Ellos no van contra la corriente cuando hay que orar por los alimentos. Ellos no van contra la corriente. Porque la mayoría de la gente no ora por los alimentos y ellos no se atreven a orar por los alimentos estando con los paganos. No tienen esa seguridad, no tienen esa convicción. Todos se visten mundano y mundana y la hermanita también usa sus vestidos cortos, su ropa apretada, su pintura, su aro. Porque no tiene la convicción de que está sirviendo al Dios verdadero. Se va moldando. Job es totalmente diferente. Job, él individualmente, aunque la mayoría hace lo contrario, no se dice que la esposa de él fuera muy espiritual tampoco. Sus hijos, por lo que hemos leído, tampoco eran consagrados. Nunca se menciona que ellos buscaran a Dios, nunca se menciona que ellos se consagraran. Entonces, realmente Job estaba sirviendo contra la corriente hasta en su mismo seno familiar. Qué tremendo, hermano. Claro, en medio de toda esa tiniebla había una luz que tenía alguien que recibía esa luz de Dios. Imagínate, hermano, qué tremendo. ¿Tenemos la convicción de servir a Dios cuando la mayoría va en dirección contraria? Ve tú el libro, nunca se habla que la mujer de él fuera espiritual. Y no por eso Job dijo, me voy a buscar una mejor, una más consagrada, ¿no? Los hijos no eran muy consagrados, pero eso no lo llevó a él a decir, bueno, mis hijos nos buscan, entonces yo tampoco voy a buscar. No, o sea, Job es el hombre que no se deja arrastrar por la corriente. Qué impresionante, hermano. No dejarse arrastrar por la corriente. Impresionante. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Era dueño de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas. Y su servidumbre era numerosa. Entre todos los habitantes del oriente, era el personaje de mayor renombre. Sus hijos acostumbraban turnarse para celebrar banquetes en sus respectivas casas e invitaban a sus 3 hermanas a comer y beber con ellos. ¿Ve? No se habla que oraban, no se habla que ayunaban, no se habla que ofrecían sacrificios, no se habla de que se consagraban, no se habla nada de eso.
Y yo pensaba, hermano, qué tremendo, hermano, es para un padre espiritual, para un padre de oración, para un padre de ayuno, para un padre que ama a Dios, el ver el estado espiritual de los hijos que piensan en banquete, que piensan en jolgorio, que piensan en la fiesta, que piensan en la disco, que piensan en ir a pasear, que piensan en el mall, que piensan en incluso en cosas que pueden ser buenas, como los estudios, como dedicarse a su trabajo, pero que en la mente de ellos no está el buscar a Dios. Qué tremendo, hermano. ¿Habrá sido doloroso para Job? ¿Habrá sido doloroso para el siervo de Dios? ¿Habrá sido doloroso para el hombre que amaba a Dios ver eso? Por supuesto. Por supuesto, ver que él ora, que él busca y que a sus hijos no le importa en lo más mínimo el seguir su ejemplo. ¿Está pasando eso? ¿Está pasando eso, hermano Richard? Lo estoy pasando. Tú supieras, hermano, usted supiera, hermano, cómo yo sufro. Oro, ayuno, busco, me consagro, intercedo por ellos. Y ellos nunca me dicen, vamos al culto, vamos a la oración, vamos a la predicación, ayunemos juntos. Nunca me dicen, leamos la Biblia juntos. Nunca me dicen, quiero ir al culto. Hermano Richard, es un terrible dolor. En ocasiones, es cierto la frase de tal palo, tal astilla. Hay ocasiones que es verdad eso. Hay ocasiones que el dicho, hijo de tigre sale siempre rayado, es verdad. Pero hay muchas veces que no es así. Tenemos el caso de Job. Sus hijos no eran como él. Alguien puede decir, bueno, tal vez eran como la mamá. Puede ser, pero no eran como Job. Los hijos de Samuel no fueron como Samuel. Y así también hay tantos hombres de Dios, gente de oración, de búsqueda, humildes, consagrados, y los hijos, hermano, no están ni ahí con Dios. Qué tremendo, hermano. Yo no sé si hay alguien que está en esta hora diciendo, Dios mío, en mi situación, en lo que estoy viviendo, en lo que llevo viviendo 10 años, 20 años, 30 años. Hermano Richard, nunca pensé que Job había vivido lo que estoy viviendo yo. Considerando, sí, mi querido hermano y hermana, que Job era mucho más espiritual que todos nosotros. Y vamos a estar viendo un pasaje bíblico que literalmente dice que él era el más espiritual. ¿Cómo puede ser espiritual en un contexto así? Cuando tus hijos no buscan, cuando tu esposa no busca, cuando tu esposo no busca, cuando estás lleno de idolatría, cuando los demás adoran a falsos dioses, cuando los demás, su motivación en lo material, en lo terrenal, en lo transitorio, en lo circunstancial. ¡Oh, qué tremendo! ¿Cómo mantienes esa espiritualidad? ¿Cómo mantienes ese ser espiritual? ¡Qué tremendo! Ahí está Job. Y yo hoy día meditaba en esto, hermano, mientras estudiábamos el libro Job. He estado leyendo ya hace bastantes semanas introducción al libro de Job, unas más interesantes que otras. Y pensaba, hermano, que no siempre basta con el ejemplo. Hay veces que hay gente que, por ejemplo, un hijo, una hija, ve un buen ejemplo en un papá, y eso basta para que ese hijo y esa hija tomen conciencia y digan, hoy mi papá es temeroso de Dios, mi mamá es temerosa de Dios, mi mamá ora, mi papá ora, mi mamá ayuna, mi papá ayuna, son consagrados, siempre están en lo de Dios. Entonces yo tengo que buscar a Dios. Hay veces que ocurre, pero hay veces que no ocurre. ¿Qué significa esto? Que no basta
con dar un buen ejemplo. O sea, la conversión no va a ocurrir simplemente porque un hijo vea un buen ejemplo. Tenemos que entender que la conversión se da por una obra del Espíritu Santo. Hay veces que el Espíritu Santo usa un buen ejemplo, un buen modelo, un buen arquetipo, un buen dechado, un buen paradigma. Pero hay hijos, hermano, que están tan mal espiritualmente que hasta el mal ejemplo, hasta el buen ejemplo no lo toman en cuenta. Hasta el buen ejemplo del papá y la mamá no lo toman en cuenta. Entonces, ¿qué significa, hermano Richard? ¿Que no me tengo que cuidar tanto de mi testimonio? Sí, tienes que cuidarte absolutamente de tu testimonio para la gloria de Dios, como se guardó Job. Era el único. Pero tienes que tener claro que la conversión de tus hijos va más allá de tu buen ejemplo. Es por eso que tú y yo, nosotros, los cristianos, tenemos que orar por los jóvenes en general, para que tengan un real encuentro con Dios. La conversión es un encuentro con Dios. La conversión se da a partir de un encuentro con Dios. ¡Qué tremendo! Hermano Richard, he tratado de darle un buen ejemplo a mis hijos, he tratado de guardarme, pero no quieren cambiar. No, es que ya tienes que comenzar a orar en esta dirección. Revélate a sus vidas. Revélate a sus vidas. Que sean salvos, que conozcan a Dios, que conozcan a Cristo. Revélate, Dios mío, a sus vidas. Qué tremendo, hermano. Una vez, verso 5, estoy leyendo la Biblia al día. Es una versión popular del año de 1989. Dice así: una vez terminado el ciclo de los banquetes, imagínate cómo eran estos jóvenes, hermanos, se la llevaban de banquete en banquete. Banquete lunes, banquete martes, banquete miércoles, banquete jueves, banquete viernes, banquete sábado, banquete domingo. 7 días a la semana se da la ronda. Todos los días en una casa diferente, en un lugar diferente, en un sector diferente, junto a los hermanos. Las 3 hermanas se la llevan ahí, cambiando de casa en casa. Yéndose, hermano, todos los días a un banquete diferente. Oye, es re fácil hacer banquete con la plata de otro. ¿Sabía esa, no? Es re fácil hacer fiesta con la plata de otros. Es re fácil gastarse el dinero de otros. Es re fácil ofrendar el dinero de otros. Es re fácil ayudar a otros con el dinero de otros. Eso es lo más fácil, pues, hermanito. Estos jóvenes eran unos inconscientes. No se dice que trabajaran, no se dice que se esforzaran, no se dice que fueran consagrados, no se dice nada de eso. Se dice que pasaban de banquete en banquete. Y terminó el ciclo de los banquetes. ¿Y de dónde sacaban dinero? De Job. Se gastaban el dinero de Job. Se gastaban las bendiciones de Job, en vez de haber dicho: oh, mi papá cómo sirve a Dios, oh, mi papá cómo se entrega a Dios, oh, cómo mi papá está buscando a Dios. Tenemos que buscar a Dios nosotros también. No. Vamos pasándola bien. Vamos pecando, total. Total, otro paga, otro el que pone el dinero. Ay, estos cabros eran terribles, hermano. Acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, dice acá, la 60, y la Biblia al día dice: una vez terminado el ciclo de los banquetes, Job se aseguraba de que sus hijos se purificaran. Muy de mañana ofrecía un holocausto por cada uno de ellos, pues pensaba: tal vez mis hijos hayan pecado y maldecido en su corazón a Dios. Tremendo, hermano. Él hacía lo que podía, hermano Richard. Hago lo que puedo.
oro por ellos, intercedo por ellos, clamo por ellos. Presento una oración, un clamor. ¿Qué es lo que hacía acá Job? Muy de mañana ofrecía un holocausto por cada uno de ellos, pues pensaba, tal vez mis hijos hayan pecado y maldecido en su corazón a Dios. La 60 dice, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. ¿Quién? Job. De esta manera hacía todos los días. Tremendo, hermano. Imagínate, iba a la presencia de Dios, sabía cómo eran, sabía que eran buenos para, como dirían acá en Chile, para jaranear. Eran buenos para andar las comilonas, los banquetes. Tomaban. Entonces, ¿qué hacía Job? Los llamaba, no sé cómo lo habrá santificado, habrá orado por ellos ahí presencialmente. El asunto que después, bien temprano, oye, ofrecía sacrificios. Imagínate, sacrificios. Y estos sacrificios, hermano, ¿para qué eran? Sacrificaba un animalito en un altar, presentaba un holocausto para que Dios tuviera piedad de esas personas, de esos jóvenes. Tremendo, hermano. Ahí presentaba, hermano, un animalito por cada uno de ellos. Y todos los días, porque todos los días estos jóvenes eran unos irresponsables. Todos los días estos jóvenes se dedicaban a lo carnal, a lo terrenal, a lo transitorio. Todos los días. ¡Qué tremendo, hermano! Entonces, el sufrimiento de Job, hermano, no partió únicamente cuando vinieron todos los ataques del maligno y que el Señor los reprenda en el nombre de Jesús. Desde antes ya habían personas que estaban haciendo sufrir a Job. ¿Quién eran esos? Es triste decirlo, sus propios hijos. Qué tremendo, hermano. Entonces, ¿cómo te sientes tú cuando alguien que tú amas te hace sufrir? No se convierte, no se quiere convertir. Bueno, yo quiero decirte que Job en ese contexto se mantuvo en oración. En ese contexto se mantuvo haciendo lo que podía hacer porque no podía poner un corazón nuevo en ellos. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Se puso a presentar sacrificio. Hoy actualmente sería como decir, ahí estaba intercediendo por ellos. Ahí estaba pidiéndole a Dios, Dios mío, perdónalos. Dios mío, perdónale sus malas palabras. Dios mío, perdónale sus malos pensamientos. Dios mío, perdónale porque andan metidos en el mundo. Dios mío, perdónalos. Qué tremendo, hermano. Hay papitos, mamitas, hermanos, hermanas que llevan 5, 10, 15, 20 años lidiando con la tosudez de los hijos y así como Job, nunca se han soltado, siguen. Hay otros que se sienten desmotivados cada cierto momento, pero dicen, no, yo no puedo dejar de orar por mis hijos, no puedo dejar de orar por mi propia persona, no puedo dejar lo espiritual. Imagínate, Job. En todo ese contexto, una mujer, hermano, que no vemos por ninguna parte que haya sido espiritual, hijos mundanos, liberales, terrenales en el sentido que le gustaban, ya porque eran varios, que les gustaban las cosas del mundo, los banquetes, como traduce la Biblia, al día. En ese contexto Job se mantiene perfecto, recto,
temeroso de Dios y apartado del mal, aunque tenía problemas en su propia familia. Oh, qué tremendo, hermano. ¿Sabe que yo admiro a esas hermanas, a esos hermanos que tienen problemas en sus propias familias? Esposo inconverso, esposa inconversa, esposos mundanos, esposas mundanas, esposos tibios, esposas tibias, hijos mundanos, hijos tibios. Y ¿sabe qué es lo que hacen ellos? Más se consagran. Como era Job, hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Mira cómo dice el versículo 13. Llegó el día en que los hijos y las hijas de Job celebraban un banquete en casa de su hermano mayor. Aquí le llama el primogénito. Aquí traduce: celebraban un banquete en casa de su hermano mayor. Qué tremendo, hermano. Impresionante. Ahí estaban, todavía en los banquetazos. Verso 18. Aún no había terminado de hablar este mensajero cuando otro llegó y dijo: tus hijos e hijas estaban celebrando un banquete en casa del hermano. Tus hijos y tus hijas estaban celebrando un banquete en casa del mayor de todos ellos. ¿Te das cuenta? Impresionante. Y de pronto un fuerte viento del desierto dio contra la casa y derribó sus 4 esquinas. La casa cayó sobre los jóvenes y todos murieron. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contártelo. Aquí nos da un dato tremendo, la 60. Esta es una mejor traducción. Es una traducción literal. Entre tanto que ésta hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino. Comiendo y bebiendo vino. Qué tremendo, hermano. ¿Cómo estaban comiendo y bebiendo vino? ¿Cómo habrán estado? ¿Usted cree que esto eran recataditos? ¿Usted cree que esto eran moderados? ¿Usted cree que esto eran sobrios? No, vamos tomando nomás, comiendo. Imagínense, yo creo que estaban doblados. ¿Y qué es lo que hacía Job? Job se mantenía. Entonces tú te puedes mantener siendo fiel a Dios a pesar que tienes una familia que no quiere servir a Dios, que no le importa servir a Dios. Vas a ser arrastrado por ellos al mundo. Te vas a desanimar por la mala conducta de ellos, o tú te vas a mantener como Job. Mira cómo le llama Dios a Job. Ya leímos, o sea, primero vamos a ver, ¿cierto?, cómo Dios describe a Job. El verso 1, el escritor del libro lo describe en el verso 1. Capítulo 1, verso 1, el escritor del libro describe a Job. Vamos a ir al 1.8. Aquí Dios describe a Job. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Aquí, ¿quién lo describe? Dios. O sea, Dios reafirma lo que dijo el escritor, porque el escritor dijo lo que para todos era claro. Muchos creen que el escritor fue Moisés. Impresionante. Moisés, inspirado por el Espíritu, declara lo que Dios mismo veía en Job. Imagínate, a pesar de
la liviandad de sus hijos, a pesar de los banquetazos de sus hijos, a pesar de que sus hijos eran buenos para tomar vino, sus hijas y sus hijos, a pesar que no hay ningún texto que mencione que su señora era espiritual. A pesar de eso, él se mantiene. Job 2:3. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? Y mira como dice acá, agrega otro detalle. ¿Cuál es el detalle, hermano Richard? Que no hay otro como él en la tierra. No hay otro como él en la tierra. O sea, aquí se dice tácitamente que él era la persona más espiritual en ese lugar. No hay otro como él en la tierra. Oh. Hermano Richard, pero si sus hijos son mundanos, son tibios, son liberales, su señora no busca a Dios, ¿cómo se mantuvo? ¿Cómo lo hizo? Es que amaba a Dios. ¿Cuánta gente, hermano, que por un tiempo sirve a Dios bien? Y hasta te cuentas, ¿no? Si yo soy el único que está sirviendo a Dios en mi familia. Y después se van de las iglesias. Se van de las iglesias. No tuvieron esa convicción que había en Job. Que Dios nos ayude. Mira cómo traduce acá. ¿Te has puesto a pensar en mi siervo Job? Biblia al día. Volvió a preguntarle el Señor. No hay en la tierra nadie como él. Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y que todavía retiene su integridad aún cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Tremendo, hermano. No hay otro como él. Y a pesar, mira, antes de los ataques tuyos, diablo, como que le está diciendo el Señor, antes de los ataques tuyos, diablo, él ya tenía una vida consagrada. Y después de todo lo que él ha sufrido, él sigue con esa espiritualidad. Oh, qué tremendo, hermano. Es que mi esposo, es que mi esposa, es que mi hijo se droga, Y con esto yo no te estoy diciendo que te dé lo mismo, no, porque obviamente tú amas a tus hijos, tú amas a tu esposo, a tu esposa que tal vez no sirve a Dios, pero hay que mirar a Job, y sobre todo hay que mirar a Cristo. Él es el Mesías y él, mis amados hermanos, tuvo una vida intachable, el Hijo de Dios, 100% perfecto, infinitamente superior a Job. El Hijo de Dios desarrolló su ministerio a pesar que sus hermanos no creían en él. ¿Cuáles hermanos? Los hijos de José y de María. Entonces, ¿qué necesitamos? Mayor espiritualidad, mayor oración, mayor consagración. Y quiero terminar con esto. Se nos fue el tiempo, mis amados. Dios en el libro de Job, en el capítulo 1, verso 8, se refiere a Job no como un siervo. ¿Sabe cómo le llama? Mi siervo. Mi siervo. Oh, qué lindo. En 2.3, Job 2.3, nuevamente le llama mi siervo. En Job capítulo 42, verso 8, en 3 ocasiones también le vuelve a llamar mi siervo, mi siervo, mi siervo, mi siervo, mi siervo Job. En total, en 5 ocasiones en el libro, Dios dice explícitamente de Job, mi siervo. ¡Qué tremendo! Que Dios nos ayude, mis amados. Necesitamos orar. Necesitamos buscar más, necesitamos consagrarnos más, necesitamos pedirle a Dios solidez, firmeza, integridad, para que a pesar de que la corriente vaya en una dirección opuesta, nosotros sigamos adelante, mirando
al Señor Jesucristo, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, después de toda la calamidad, después de toda la prueba, vino una doble bendición. Amado, si tú permaneces, si yo permanezco, si permanecemos, viene una doble bendición para nosotros. Que Dios nos bendiga. Usted escucha a esta hora su programa radial, Doctrina Apostólica, junto a nuestro hermano Richard Riquelme González. Amén, 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 amén. El tiempo se nos fue, mis amados. Qué bendición haber compartido junto a ustedes. Si usted me quiere escribir, me puede escribir ahí al más 569 53 18 65 85. Amén. Y si usted quiere apoyar este ministerio de la palabra, nos puede escribir ahí al más 569 53 18 65 85 y aportar con una ofrenda de amor. Muchas gracias a todos aquellos que participaron junto a nosotros, gracias a aquellos que siempre están orando, ayunando y ofrendando para que sigamos enseñando la palabra de Dios de manera gratuita, y creo que esta palabra fue de gran bendición para el pueblo amado del Señor. Gracias, hermano Steven, gracias a todos los que estuvieron en sintonía, y me despido con un Maranata, el Señor viene.